A ver, voy a ver. Hoy día vamos a ver dos temas que, bueno, hoy día es la última clase, así que vamos a ver dos temas que me interesa que los podamos ver. No sé si los vamos a ver rápido, lento, y vamos a ver cómo se da. Eh, Me interesa que ustedes vean la síntesis también en la sesión de hoy día y que a ustedes también les permita poder ver con claridad qué es lo que se aprendió en el curso, ¿no? Es un poquito. Ya para eso lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir acá la, la cuestión esta. Ya. Díganme ustedes, por favor, si ya ven. ¿Lo ven o no? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, profe, se ve. Ah, ya, perfecto, ya es que no me respondían, entonces ya. Ahí estamos. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora son dos dimensiones de la persona, la inmanencia y la trascendencia. Estos son los dos últimos temas. Vamos a verlos rápidamente para que ustedes tengan, los vamos a ver a partir del autor que es Manqueliunas, que es un autor que realmente ha visto, creo yo, con bastante precisión este tema. Y de hecho, de ese mismo paper, de esos papers de este autor, es que tratamos ambos temas. Además, lo que hace el autor es poder comentar un poco desde la argumentación que se ha dado de la historia y la filosofía en torno a estas dos temáticas y haciéndolas conversar, que es lo que me interesa que ustedes capten. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que hay que mencionar cuando tratamos el tema de la inmanencia de la persona, hay que explicar en qué consiste esta noción, la noción de inmanencia, ¿no? Inmanencia viene del latín, ¿no? Viene del latín manere in, que significa permanece en, o estar en, o quedar en o dentro, ya a eso se refiere, ¿ya? Y por lo tanto, la idea es que estamos mencionando que hay una cierta dimensión de lo que es la persona que se explica desde sí misma, ¿no? No desde algo exterior a ella. Entonces, aquí está hablando, obviamente, cuando hablamos de inmanencia, como dice acá, de dos términos que se relacionan, ¿no? Y por lo tanto, se refiere, cuando decimos que la dimensión inmanente de la persona, nos referimos a aquello que está, ¿cierto? Aquello que es inmanente a la persona, ¿cierto? ¿Ya? Y aquello que está en, ¿ya? O sea, ella como que de alguna forma le pertenece y aquello que se encuentra en la persona, ¿no? Entonces, es importante esta dimensión porque vamos a explicar en esta sesión un poquito qué es aquello que entendemos de la persona sin salir de ella, ¿ya? Sin salir de ella. Y por eso es que es importante hacer esta distinción. Y de ahí que decimos la aplicación de inmanencia e inmanente hace siempre referencia a lo que es inmanente a la persona. ¿Qué aspecto es inmanente? ¿Qué aspecto pertenece a la persona y a aquello que es, o más bien a qué es inmanente? O sea, hacia qué dimensión es perteneciente la persona. Esto les va a quedar más claro, yo creo que en la medida en que vayamos avanzando. Hay que inmediatamente hacer una distinción de los diversos grados de inmanencia y que de alguna forma me parece que en esta diferencia de cuadros ustedes van a poder, creo yo, graficar por lo menos intelectualmente estas distinciones, ¿no? Y a qué nos referimos cuando hablamos de la inmanencia respecto de algo, ¿no? En primer lugar, tenemos que hablar de lo que sería una inmanencia absoluta. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir cuando hablo de una inmanencia absoluta? ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos diciendo? En primer lugar, que no existe nada más que aquello que es inmanente. O sea, todo ha de entenderse hasta y desde, o más bien desde y hasta la persona cuando yo necesito explicarla. O sea, si yo quiero explicar lo que es la persona, no me puedo salir únicamente de Margarita. Tengo que centrarme en Margarita y no salir más de Margarita. Y por lo tanto, se niega toda dimensión exterior, ya, o trascendente de esa individualidad de Margarita para explicar lo que ella es en cuanto persona. Por eso es que aquí decimos que en una inmanencia absoluta, lo que es inmanente está totalmente dentro de aquello a que es inmanente, ¿ya? No hay ninguna relación con el exterior, todo comienza, se desarrolla y se cumple en la pura interioridad. O sea, todo lo que es Margarita como persona encuentra su respuesta en ella misma. No hay nada de lo que es Margarita que se pueda entender desde algo exterior a ella.
todo, desde esta perspectiva, desde alguien que dice, no, Margarita es pura inmanencia, bueno, sería una explicación únicamente de ella. Les doy un ejemplo alternativo. Si yo dijera que toda explicación es absolutamente inmanente en este mundo, tendría que decir que no hay nada en este mundo que se explique más allá de la dimensión material, por ejemplo. Así lo dicen los materialistas. Los materialistas son unos inmanentistas en sentido absoluto, porque dicen que todo se explica desde y hasta la materia. No hay nada que yo pueda explicar desde fuera del orden material. ¿Se fijan? Si yo digo que la persona tiene solamente una dimensión inmanente, querría decir que yo, para explicar la vida de Margarita, la realidad de Margarita, la existencia de Margarita, el sentido de la vida de Margarita, todo simplemente me tengo que concentrar en lo que es la realidad de Margarita y todo, y por lo tanto toda la realidad que toda su individualidad, ni siquiera una relación con algo exterior a ella. Todo se entiende desde y hasta ella. Únicamente hay que analizarla a ella en su individualidad. ¿Ya? Vamos a saltar a la negación, vamos a saltar al punto 3, ya no vamos a saltar el 2. Y por otro lado está la negación de toda inmanencia. Cuando decimos que hay una negación de toda inmanencia, tenemos que decir que entonces no existe ningún grado de trascendencia, por lo tanto no hay ninguna dimensión exterior que afecte o que explique lo que es Margarita. Si ustedes quieren ir, por ejemplo, en el orden moral, si yo dijera, por ejemplo, que Margarita es pura inmanencia, en el grado 1, ¿cierto? Si es pura inmanencia, toda conducta se explica completa, o sea, desde y hasta ella. En el fondo, todo se configura en lo que ella ya viene dado, en lo que de ella ya viene dado, y por lo tanto ella, toda causación de cualquier actuar en Margarita se entiende desde su conformación, sea material, psicológica, lo que ustedes quieran, pero únicamente desde ella. No hay nada exterior que afecte, sería su conducta moral. Por ejemplo, si yo pensara en una fundamentación inmanente de la vida moral de Margarita, ¿ya? Si nosotros nos saltamos al tercer grado de inmanencia, que es la negación de toda inmanencia, este tercer, ¿cómo se llama? Tercera dimensión de la inmanencia, y que sería negarla, tendríamos que decir, por ejemplo, que Margarita, toda la conducta de Margarita se comprende desde algo completamente exterior a ella. O sea, ella todo lo que hace lo hace porque ha sido formada de esa forma, ha sido influenciada, hay dimensiones exteriores que la influyen, etcétera, etcétera. Eso sería la negación de toda inmanencia. Bien, por eso es que todo lo que hay en Margarita sería accidental, todo sería dado como desde el exterior, ¿no? Pues decíamos aquí la carencia o la negación de un punto de partida hacia el exterior o de inserción de lo exterior. Eso es, de alguna forma, ¿cómo se llama? De alguna forma es la negación propia de la inmanencia, ¿no? Y por lo tanto, en el fondo, no hay nada interno en Margarita que la mueva, todo viene dado desde fuera, es moldeada por lo exterior que hay en ella, ¿no? Y por lo tanto, cuando tenemos que explicar lo que es la persona desde una dimensión completamente trascendente y no inmanente, sería que todo se explica desde lo que hay afuera de ella y por lo tanto ella no, como persona, digo Margarita como persona, tendría su explicación en ninguna cuestión que se ocurre en ella misma por ser quien es, sino que más bien por algo que le viene dado desde el exterior. Como les dije, si tuviéramos que explicar desde el punto de vista causal de su moralidad, todos sus actos son por lo que ha influido, incluso su sentido de vida es por algo exterior, las razones de su existencia es por algo exterior, etcétera. Siempre es algo externo, es causal externo, ¿no? En la negación, como les decía, de toda inmanencia, se hace incomprensible la unidad de la persona. Claro, porque ya Margarita no sería alguien, sino que sería una sumatoria de accidentes que la constituyen como tal. Y por lo tanto no sería ella sola una sola persona, una sola cosa. Por eso es que hubo autores, como por ejemplo Fichte, que hablaron de que la persona en realidad es una unidad de razonamiento inmaterial, intelectual, universal, bueno, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos en este segundo grado, que lo dejé hacia el final, ¿cierto? Un grado de inmanencia mitigada, ¿no? Que me parece que es bastante más razonable, en el que lo inmanente de alguna comprende una cierta relación, ¿cierto? Con lo exterior o trascendente, ¿ya? Y por lo tanto, este grado de inmanencia, si yo creo que hay una inmanencia mitigada, también puedo decir que hay un cierto nivel de trascendencia en la persona, que es lo que a mi juicio me parece más razonable. Vale decir
que Margarita es un subsistente distinto de naturaleza racional, por supuesto, la causa de sus actos proviene de ella en tanto que ser personal y racional y por lo tanto se mueve a partir de palabras, ¿cierto? Lo que hemos visto a lo largo del curso. No obstante, y eso no obsta que hay una cierta dimensión exterior, o sea que hay dimensiones exteriores que explican lo que Margarita es, como por ejemplo la realidad de las cosas, que la relación con los amigos, que en el fondo Margarita no está, sino no despliega toda su perfección si no es con otros y por lo tanto hay una dimensión relacional fundamental en la vida de la persona, de modo que la persona no se comprende de modo aislado, sino que se comprende en comunidad. También relaciona el conocimiento de las cosas. El conocimiento de las cosas no los tiene Margarita desde que nace, sino que los va adquiriendo en la medida en que la realidad se va manifestando y ella va con su razón conociendo lo que es cada una de las cosas que se le aparecen, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí me parece que hay una cierta dimensión bastante más razonable. En la inmanencia absoluta, que es el grado primero, que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Podríamos decir que se encuentra, por ejemplo, el materialismo, ¿no? En la negación de toda inmanencia está el idealismo, el idealismo trascendental, por ejemplo, aquí estaría, por ejemplo, Hegel, aquí estaría, por ejemplo, Platón, ¿no? En esta dimensión. Pero acá en la parte más central, a mi juicio, que creo yo que es bastante más razonable, que parte de evidencias, además, estaría el realismo filosófico. Bien, aquí dice Manqueliunas en el texto que yo les puse acá, dice, el análisis psicológico respecto a lo que es la persona como una inmanencia consciente, ¿no? El análisis psicológico de la personalidad, nos muestra con toda claridad que la persona se afirma a sí misma, o sea, dice yo, ¿no? O sea, cada uno dice yo soy tal sujeto. Esto es una toma de conciencia del yo, de la individualidad propia frente al no yo. O sea, la misma toma de conciencia, chicos, la misma forma de decir, oye, yo soy, atenta inmediatamente o contradice absolutamente la negación de toda inmanencia. O sea, ¿desde dónde tú puedes asegurar que la persona es inmanente? Bueno, partiendo porque ella se tiene a sí misma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acá mismo? Permanecer en, estar en, quedar en o dentro. O sea, yo de alguna manera soy inmanente a mí. O sea, yo me percibo a mí mismo. Yo me percibo como al interior de mí, viéndome. ¿Se entiende, no? Entonces, de alguna forma, el análisis psicológico, lo que está diciendo, el análisis psicológico expresa justamente una toma de conciencia del yo. ¿Frente a qué? A lo que no soy yo. Justamente por esta dimensión de inmanencia propiamente de la persona, ¿cierto? Porque el ente intelectual, la persona es un ente intelectual, justamente por eso decía, es que puedes abrirte a la posibilidad del conocimiento, porque justamente tú te preguntas aquellas cosas que no son tú. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de allá? Que inmediatamente ante la presencia de la realidad de las cosas, tú inmediatamente captas que no son tú. No es una extensión de ti lo que estás captando. Y por eso es que gracias a esta toma de conciencia, digámoslo en otros términos, gracias a esta inmanencia es que también es posible el conocimiento intelectual. En algún momento yo les comenté cuando vimos el conocimiento intelectual que siempre el conocimiento intelectual se da en una conciencia concomitante. O sea, siempre el conocimiento intelectual se da desde una, ¿cómo podríamos decir? Desde una, ¿cómo se llama este? Percepción de sí. Y a partir de esa percepción de sí, tú eres capaz de, al momento de conocer, decirte las cosas, ¿no? Eso es un poquito lo que está diciendo Manqueliunas. Este análisis psicológico inmediatamente te da la puerta de entrada al conocimiento intelectual porque ocurre que gracias a esta conciencia intelectual, la realidad entonces está frente a ti. La reconoces como algo que no eres tú y por lo tanto la pones frente a ti. Ahí esa es una realidad que tengo que ir a conocer, que no soy yo, sino que es otra cosa y quiero saber qué es lo que es. Bien, acuérdense todos los textos que yo le estoy poniendo acá. Aquí les cité a Giovanni Papini, que es extraordinario, por favor. Este es un filósofo que tienen que leer. Los que les gusta la filosofía, por el amor de Dios, vayan a leer este autor. Ya, este es un libro muy bueno, Un hombre acabado, y también lean sobre todo El crepúsculo de los filósofos, ¿no? Es un librón, sobre todo la parte de Kant, que creo que ha sido de lo mejor que he leído. Ya, la persona también es una inmanencia libre. Se fijan, aquí sea una inmanencia psicológica y acá hay una inmanencia libre. La libertad implica una posesión plena de sí mismo, claro. O sea, dicho en otros términos, acá dijimos que la inmanencia de la persona se manifiesta en que tomas conciencia de ti.
Acá estamos diciendo que la inmanencia de la persona se manifiesta en que tienes dominio de ti, tienes posesión plena de ti. Por eso es que puedes decir con toda tranquilidad, sin temor a equivocarte, que eres un ser libre. ¿Te fijas? Porque tienes posesión de tu ser y de tu destino. ¿Te fijas? Como tiene la persona posesión de su ser y de su destino. Estas imágenes que me ponen de repente encuentro tan ciúticas, pero bueno. Ah, y esto quedó grabado, estupendo. Bueno, entonces no lo vayan a decir ustedes después, ¿eh? No vayan a decir que yo digo estas cosas ya. Entonces, esta toma de posesión de su ser y de su destino es la que manifiesta esta inmanencia ya no solamente en la captación de sí mismo, de cada persona humana, sino también en su despliegue. Y por eso es que dice acá Mankelius de nuevo, ¿cierto? Dice, la libertad es lo más interior, lo más inmanente de la persona. Es una especie de autonomos, ¿cierto? De autonomía, de alguna forma de ordenamiento de sí. La persona desde su interior y ella sola asume la responsabilidad de su ser. ¿Se acuerdan cuando vimos las propiedades de la persona? Después de ver la libertad, que es lo que venía inmediatamente, la responsabilidad. La responsabilidad de su ser y de su destino, y puede decidir de él definitivamente. Aquí hay un error, aquí faltó un acento gráfico, ya un tilde. Entonces, tiene la responsabilidad de su ser y su destino, y puede decidir de él definitivamente, claro, porque eres tú quien, en último término, te destinas. Por eso dice definitivamente. El hombre, por su libertad, se hace responsable de todas las consecuencias de su obrar. Ahí te manifiesta cómo, ¿por qué te hace responsable? Porque de alguna forma en tu actuar, y esto lo vimos cuando vimos el tema de la libertad, en tu actuar, al tú destinarte desde ti a la posesión de un bien, el que lo alcances o el que no lo alcances implica que te apoderas o no te apoderas de ese bien. Por lo tanto, al no apoderarte de ese bien o al apoderarte de ese bien, te perfeccionas o te imperfeccionas. Y por eso es que de alguna manera te hace responsable, porque no hay otra forma, nadie te puede suplantar en tu acto. Ahí viene la incomunicabilidad, que era la otra propiedad. ¿Se fijan? Entonces, por un lado tenemos la inmanencia desde la conciencia de sí, y luego tenemos la inmanencia desde la posesión de sí en el orden práctico, vale decir, de tu ser y de tu destino. ¿Te fijas? Esta es la razón por la cual tú puedes tomar la decisión incluso contra natura. No hay nada ni siquiera dado en ti que te ordene para obrar de una u otra forma. Y de ahí que en el fondo los seres humanos, en tanto que personas, de ahí que Margarita se destine a sí misma de tal forma que es original. Original en el sentido no que es novedoso, sino que el original significa que se refiere al origen. ¿Ya? Y que el único, el origen último de nuestros actos somos nosotros mismos. Y por eso es que en la medida en que actuamos más desde nosotros, una consecuencia es la novedad del acto o la particularidad del acto, pero la originalidad no dice relación de novedad, la novedad es consecuencia de haber vuelto al origen y haberlo aplicado en mi situación concreta de esa forma. ¿Se fijan? Por eso es que eres original. El original no es el que hace cosas nuevas. El original es y aplica eso que está en el origen al momento actual como si tuviese que ser aplicado de esa forma de modo universal. Por eso es que al final eres novedoso. Entonces, pero bueno, ¿qué le puedo decir? Ya. Entonces, la persona humana posee la subjetividad en sí misma y esta subjetividad implica una vuelta sobre sí, lo que habíamos hablado, esta posesión de sí mismo, ¿no? Un señorío sobre sí, es el círculo de mi interioridad en el cual soy mi único dueño. Esto es muy importante porque al final esto es lo que garantiza que tú eres poseedor y te puedes, en el fondo te puedes, ¿cómo se llama esto? Te puedes hacer acreedor de los bienes que alcanzas a través de tus actos libres, como también de los males, ¿ya? Y por otro lado está, como les decía, la subjetividad del otro, o sea, el percibirse a uno mismo, también entonces implica establecer inmediatamente una comparación. Y establecer una comparación te permite abrirte a la realidad. De ahí que solamente los entes conscientes son los entes cognoscentes, porque son los entes intelectuales o personales los que tienen la posibilidad de conocer de modo intelectual. ¿Me siguen o no, chiquillos?
¿Mm? Sí, profe. Maravilloso, maravilloso. ¿Quién está por ahí que no, para saludarlo? Porque sabía que habían tres chicos, no sé si se empezaron a unir más, pero Mariana. Mariana, qué gusto, pues. ¿Ya? Entonces, como les decía, esta inmanencia de la persona, esto de acá es muy lindo, ¿ah? Porque lo que está diciendo es que la inmanencia de la persona es la que de alguna forma también, chiquillos, a ustedes les permite decir, soy yo el mismo, el que siente, el que entiende, el que actúa, el que juega la pelota, el que ama, el que, ¿me entienden o no? El que estudia. O sea, todo ocurre en la unidad de mi yo, en la unidad de mi percepción de mí mismo. Y justamente por eso es que este autor Mankiewicz dice, no podemos comprender a la persona sin establecer, sin darnos cuenta de esta dimensión inmanente, porque hay pocas cosas más propias de la persona que justamente ser dueño de sí y ser, ¿cómo se llama consciente de sí y tener por lo tanto dominio de sus actos. Y en esa conciencia de sí que se dé una unidad en la multiplicidad de actos que realiza, que al final es el mismo el que siente, percibe, ¿cómo se llama? Entiende, etcétera, se afecta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahora, cabe preguntarse evidentemente si es que entonces todo esto es así nomás, o sea, en el fondo es pura inmanencia. Y lo que va a decir, lo que va a decir, ¿cómo se llama el autor? No, no hay solamente una inmanencia, hay también una trascendencia. Y esto es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda? Porque igual estoy yendo un poquito rápido, pero díganme ustedes si le está quedando más o menos claro. Sí, profesor. Ya, Todo bien. buenísimo. Buenísimo. Denme un segundito. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Papitas? ¿Qué papitas, mi amor? No, papitas no. No, pero pueden comer fruta. No, pueden comer fruta. ¿Ya? Ya, ya, ya. Entonces, a ver, ahí. Ya. Entonces, por un lado está la inmanencia mitigada, ¿no? Y por lo tanto eso implica que hay un cierto grado de inmanencia para entender lo que es la persona, ¿cierto? Pero también, también hay una dimensión de trascendencia. Mira, ahí está, hay otro error, le voy a tener que decir a la gente aquí de que arme lo que pasa es que esto lo hacen en otra unidad. Entonces, bueno, ya. La noción de trascendencia. Ya. Y la trascendencia, acuérdense que inmanencia significaba permanecer en, ¿cierto? Ya, trascender significa pasar más allá, ¿no? Pasar más allá, saltar al otro lado. Como dice acá, significa fundamental primariamente el hecho de, o la posibilidad de sobrepasar algo. ¿Qué está diciendo? Que en el fondo, lo que está tratando de mencionar este principio, chiquillos, es que si yo digo que la persona tiene una cierta dimensión trascendente, lo que estoy diciendo es que la persona traspasa su individualidad. Incluso hay dimensiones externas a ella misma que explican en gran medida también lo que ella es. ¿Se fijan? O sea, cuando estoy diciendo que el hombre es persona, lo que estoy diciendo es que para explicarnos quién es Margarita, lo que hay que hacer es que hay que entender a Margarita desde su dimensión consciente, libre y todo eso, lo que vimos recientemente, pero también a partir de algo exterior a ella que nos ayuda a entender mucho mejor quién es Margarita. Ese es el punto, en tanto que persona humana. ¿Bien? Es un término, como dice acá el concepto de trascendencia, es un término relativo porque exige, claro, sobrepasar siempre los dos términos, ¿cierto? Sujeto que sobrepasa y aquello que se sobrepasa, claro. O sea, en el fondo, lo que está diciendo es que siempre se sobrepasa algo, eso es lo que estamos hablando. Siempre hay algo que es sobrepasado o que se trasciende, ¿bien? Entonces, trascendente es lo que está más allá de las categorías de concepto, en este sentido implica el cero de atributos esenciales, ya. Aquí vamos a empezar a explicar entonces lo que yo les decía recientemente, ¿no? La dimensión corpórea espiritual de la persona explica de alguna manera su unidad y los peligros de la desintegración. Esto es muy importante, ¿ah? Porque ustedes se van a dar cuenta que
al no entender esta dimensión trascendente, o si la hacemos absolutamente trascendente, que es lo que yo les decía, la negación de toda inmanencia, no sé, que la persona sea pura trascendencia, si yo explico que Margarita es pura trascendencia, pierdo la unidad de Margarita, bien digo, porque querría decir que toda Margarita se comprende únicamente a partir de lo exterior. Y Margarita en el fondo sería una especie de juxtaposición de factores externos que la constituyen a ella como una especie de caos de sensaciones recibidas desde lo exterior. ¿Se fijan? Y por eso es que les pongo acá, observamos en la cultura actual una sobrevaloración de lo corporal que tiene una vertiente positiva, claro, porque aquí estamos hablando de justamente la unión corpórea espiritual, pero que exacerbado provoca una ruptura con otras dimensiones de la persona. Y claro, porque al final se te empieza a olvidar que si bien no solo, o sea, es importante recordar que Margarita es cuerpo también, no solamente es en su dimensión intelectual y todo lo que quieran. Sí, claro, pero ojo, porque el que sea cuerpo obviamente implica que tiene un impacto con lo exterior le impacta, por supuesto que sí, pero no reduzcas a Margarita al cuerpo. No reduzcas a Margarita al cuerpo. Por eso es que el posmodernismo es una muestra de eso, porque el posmodernismo se ha concentrado principalmente en el cientificismo propio derivado de la ilustración y un poquito antes todavía, sobre todo yo diría incluso hasta del empirismo inglés, pero ha tenido una visión, a mi juicio, bastante miope de lo que es la persona en sentido último y en sentido más estricto. Y es que justamente tiene una dimensión inmaterial y tiene una dimensión material. Lo que pasa es que he visto únicamente desde una óptica cientificista ilustrada, heredera del pensamiento moderno y después desarrollada en el mundo contemporáneo y postmoderno, como lo mencionamos acá, termina reduciendo en muchos aspectos Margarita su dimensión netamente corporal. Y por lo tanto, en el fondo, todo lo que quiere, todo lo que tiene que ver con lo más interior de Margarita, por ejemplo, se termina reduciendo a factores como afectivos, sentimentales, etcétera. Es una época, el posmodernismo nos referimos, es una época que acentúa los sentimientos, bueno, aquí está, los sentimientos, la fruición y prescinde de toda dimensión espiritual de la persona en cuanto a su trascendencia. O sea, en el fondo, al final, toda Margarita se comprende a partir de dimensiones, si ustedes quieren, materiales afectivas. Esto es lo que decíamos que la dimensión corpórea espiritual se desintegra, o sea, únicamente queda la dimensión corpórea, que al final hace que incluso hasta los mismos sentimientos o la fruición que tenga, que ocurra en Margarita, no tiene otra explicación sino a partir de algo exterior que se le viene dada y por lo tanto la vida de ella no pasa nada más que identificar lo que le está pasando más allá de darle orden incluso. ¿Mm? A eso obviamente Aristóteles le hubiera mandado un palo no menor, ¿no? Pero bueno, la única inmanencia que encontramos en la persona concreta es la inmanencia mitigada, como les decía antes, ¿no? O sea, una inmanencia abierta a la trascendencia. Este es el tema central. Lo que estamos tratando de explicar, chiquillos, es que en sentido estricto, cuando yo quiero explicar lo que es la persona humana, tengo que comprender que hay una cierta dimensión inmanente, ¿no? Que tengo es que manifestada en qué? En la conciencia de sí, y por lo tanto la experiencia absolutamente evidente de que me percibo a mí mismo y además percibo a lo demás como no yo, como algo distinto de mí, así como también del dominio de mis actos en tanto que yo causa de ellos, ¿cierto? Pero también, chicos, por otro lado, como les digo, está esta inmanencia que se abre a la trascendencia. ¿Y a qué se refiere? Bueno, justamente a lo que va a mencionar aquí Manqueliunas, ¿no? Y dice, el fundamento de esta necesidad de trascendencia se basa, no se asa por el amor de Dios, de hecho no existe esa palabra por si acaso, ¿eh? Se basa en la radical contingencia, imitación, insuficiencia de la persona humana. Esto es muy interesante, chiquillos. ¿Desde dónde yo sostengo principalmente que toda Margarita no se entiende y se basta es a sí misma a partir de lo que hemos dicho respecto de lo que es su dimensión de inmanencia? Bueno, precisamente porque Margarita, entre otras cosas, no viene a existir a este mundo sino es a partir de otros. En segundo lugar, porque no solamente requiere a los otros para existir, sino que requiere a los otros para subsistir.
¿ya? O sea, Margarita, al modo de existir y de aparecer en este mundo, requiere de la asistencia permanente. Y después ya no solamente para subsistir, sino que además para vivir de modo pleno. Margarita, en tanto que persona o subsistente distinto de naturaleza intelectual, requiere necesariamente de la convivencia con otros seres personales para alcanzar su máxima plenitud de vida, porque a través justamente de esa convivencia vive conforme al logos, vive conforme a lo que es, vive a partir de palabra. ¿Se fijan? No a partir de instinto, a partir de palabra, comunicando sus operaciones de vida con otros que desean saberlo. Y por eso es que Aristóteles va a decir que los amigos son aquellos que comunican su vida. Y por eso es que no es posible tener una vida plena si no hay amigos. ¿Se entiende, no? Entonces, y ojo que no le estoy citando a ningún cristiano, le estoy citando a un pagano, incluso que está hablando de eso, porque obviamente el cristianismo esto lo toma y lo toma con mucha facilidad, además. La persona humana no puede bastarse a sí misma. Se encuentra en una continua inseguridad en el ser, amenazada continuamente por la nada y por la muerte. Claro, permanentemente estamos necesitados, que tenemos que comer, que tenemos que alimentarnos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener salud, que tenemos que protegernos, que, bueno, todo eso, esa es la inseguridad en el ser. ¿Se fijan, no? Y por lo tanto, como hay una inseguridad en el ser y por lo tanto no depende de ti, ni tu existencia, ni tu subsistencia, ni de nada, en gran medida, o sea, en gran medida depende de ti, pero en otra gran medida no, y además depende del momento de tu vida, cuánto depende de ti y cuánto no, porque está amenazada continuamente por la nada y por la muerte, frente al vacío de perturbar el orden moral. Esto es muy bonito. Lo que está diciendo aquí Manquelionas es que más encima, vinculamos el orden moral con esta inseguridad en el ser. Pareciera ser, chiquillos, que cuando nosotros actuamos en este mundo, pareciera ser que no da lo mismo. Por eso es que hay una especie de, como decíamos anteriormente, hay una especie de sentido religioso que ha acompañado a los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Entonces, a lo largo de toda la historia del hombre, el hombre se ha preguntado sobre cuál es la causa última de las cosas. De ahí que surge la ciencia, ¿no? Primero la filosofía y luego las demás. ¿Y por qué es así? Bueno, precisamente porque el, al ser nosotros entes personales y por lo tanto intelectuales, no podemos sino preguntarnos por el sentido de las cosas. Y el sentido más básico, perdón, que estoy medio resfriado, y el sentido básico, más primario que uno puede preguntarse después de la pregunta ¿quién soy yo? Es la pregunta, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es toda la realidad? ¿Cuál es el origen y el sentido de todo? Y por eso es que apareció la mitología, aparecieron las creencias, apareció una serie de cosas, y por eso es que es absolutamente razonable creer en algo. No razonable lo que creas, sino que el hecho de creer. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar o no? Es una pequeña distinción que no es menor, ¿eh? Puede ser absolutamente irracional creer en el círculo cuadrado. Por supuesto que sí, es absolutamente absurdo, no puedes creer en un círculo cuadrado. Pero es absolutamente razonable creer que hay un principio generador y creador de todas las cosas, que dé sentido a todo cuanto existe. Por supuesto que sí. Porque si no sería caótico. Y tú lo que ves es orden, ya lo decían los griegos. Lo que ves en el mundo es orden. Lo que ves en el mundo son ciclos, son leyes, bueno, ¿y quién es el legislador? ¿Quién ordena? Porque el caos no es orden. De hecho, cuando tú estableces, cuando tú captas que hay orden, chiquillos, por favor, entiendan muy bien esto, cuando tú ves que hay orden, siempre tiene que haber alguien que ordena, porque todo orden es un orden a un determinado fin. Luego, esas cosas se ordenan en razón de un fin, o sea, es el fin el que establece el modo de ordenar las cosas. Luego, ¿quiénes son los únicos que ven fines a mediano y largo plazo? Los entes intelectuales. Por eso no es raro que el propio Aristóteles, cuando haya hablado sobre el primer principio de todas las cosas, el acto puro, haya tenido que decir necesariamente que tiene que ser supremo intelecto, por ejemplo. Después lo replica esto, toma de que una suma contra Gentile, ¿no? Supremo entendimiento. Entonces,
Por lo tanto, en el fondo, no es raro que a partir de todo el sentido de esto, uno diga, bueno, entonces también el sentido de mi vida tiene que tener alguna implicancia, alguna relación con esto, y por eso es que nosotros hemos vinculado, como seres humanos, como personas, hemos vinculado nuestro actuar con nuestro devenir, incluso post-existencia. ¿Se fijan? Y por eso no es raro, y como les digo, es razonable creer que esto, que en el fondo trascienda esta vida limitada, ¿cierto? Esta vida finita, porque si no tampoco tendría mucho sentido la existencia de un ente que busca sentido a las cosas. ¿Me explico? Perdón, ¿alguien pidió la palabra, por favor? Si alguien pudiera comentar, perdón que no se le haya dado el tiro, que era solamente para terminar la idea. Hola, profe, ¿qué tal? Profe, le quería hacer una ¿Con pregunta con quién? respecto a ese mismo. David, David por aquí. Ah, David, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Profe, una consulta con respecto a esto mismo. Sé que estamos hablando de Vamos. la trascendencia, pero ¿hay alguna postura, digámosle, científica que, por ejemplo, determinan que la trascendencia, digamos, de la persona equivalen a una mera casualidad en un momento exacto del universo, por así decirlo? Sí, Y estas como respuestas que tratan de solventar estas preguntas existenciales, como por ejemplo eso mismo que decía Aristóteles del primer motor inmóvil. Hay teorías que tapan estas respuestas, por así decirlo, de ese primer motor sí. inmóvil, como por ejemplo que el universo, vivimos en un universo tan ampliamente grande que nosotros vivimos específicamente en un lugar donde justo se dan estos parámetros, pero porque el universo es casi infinito. Por ende, estamos en ese lugar donde esos paradigmas se dieron específicamente, o si hay otros que van más allá y dicen que vivimos en un universo que tiene muchos universos paralelos que convergen entre sí. Pero mi pregunta es cómo, viéndolo filosóficamente hablando, ¿tiene más sentido lo que dice esta teoría científica o tiene mayor sentido lo que dice Aristóteles, por ejemplo, con este primer motor inmóvil o un gran diseño de por medio? Ya, está muy bien, David, la pregunta. Mire, en primer lugar, no se olvide usted que hay teorías, o sea, hay corrientes filosóficas o científicas para todo, ¿ah? O sea, no se preocupe. O sea, usted nombró una y le podría nombrar 55 más solamente de las ciencias, ¿ya? ¿Se fija? Al mismo tiempo, yo le puedo comentar una cantidad brutal de científicos que están, o sea, que comprenden absolutamente, ¿cómo se llama este? La la dimensión, por ejemplo, trascendente de la persona o la dimensión inmaterial de la persona. O sea, eso está. O sea, y hay una brutalidad de científicos que también lo dice. Ahora, el tema está en que para decirlo tienes que salir de la ciencia y de la paradigma científico. Si lo dices del paradigma científico, lo dices con las anteojeras propio de la ciencia moderna. O sea, en el fondo desde la perspectiva de que todo se limita desde hasta la materia, pero desde una toma de posición, no porque la inteligencia así te lo plantee, ¿me entiendes, no? Que es un poquito el problema que deviene incluso del racionalismo del siglo XVII en adelante, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que le trato de decir? Que lo diga o no lo diga la ciencia moderna no es garantía de nada, digamos. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Porque las cosas se tienen que evaluar científicamente según el objeto. Y el objeto que estamos tratando respecto de lo que es la pregunta de quién es el hombre, en el fondo, ¿qué entendemos cuando decimos que Margarita es persona y qué es lo que estamos entendiendo respecto del destino humano? No es una pregunta científica, es una pregunta científica al estilo moderno, ¿no? Sino que es una pregunta filosófica. Por eso es que el propio, no sé, pues el propio Dawkins, el propio Hawkins, el propio, qué sé yo, Einstein decía, no, Einstein estaba más abierto a la trascendencia, pero Dawkins y Hawkins, por ejemplo, decían, no, es que esas no son preguntas que se puedan hacer desde la ciencia o de la física, decía. O sea, eso no son preguntas que se pueden hacer porque no le corresponde a la física responder eso, sino que simplemente dar razones de que si es de la física yo puedo explicar la existencia humana, puedo explicarlo a partir de probabilidades, puedo explicarlo, claro, porque esos son los términos que utiliza la ciencia moderna, eso de hecho lo dice con toda claridad Dawkins, y al respecto yo les recomiendo muchísimo, si es que cuando me vengan a ver alguna vez a la universidad, yo les puedo regalar uno de los libros que nosotros publicamos en la Universidad Gabriela Mistral, que fue el segundo libro que publicamos, que es sobre la existencia de Dios, que lo escribe un amigo de nosotros, un amigo mío de Estados Unidos, John Brungard, donde hace dialogar a la ciencia moderna con Tomás de Aquino.
que es increíble. Agarra todos los argumentos de la ciencia moderna y los contrasta con la argumentación que daba Tomás de Aquino heredada de Aristóteles. Entonces es notable. Yo creo que ahí, si a usted le interesa ese tema, este libro lo tiene que leer. O sea, lo tiene que leer. Y ojo, que estamos hablando de un tipo que lo escribió hace 3 años. O sea, es toda la discusión más contemporánea y por si acaso es una de las discusiones hoy día más actuales. Le digo más, el tema de Dios es un tema profundamente filosófico antes que teológico, porque es un tema que surgió antes en la filosofía que en la teología. ¿Y por qué razón? Por la sencilla razón de que tenemos que preguntarnos sobre cuál es el origen de todo. El mismo Aristóteles, siendo un pagano, decía que la metafísica o la filosofía primera, si la llamaba, la filosofía primera, tiene por objeto primero y fundamentalmente las causas últimas, o los primeros principios, decía, que al final no es otra cosa que tener que preguntarse sobre Dios, decía, como el supremo creador de todas las cosas. Ahora, yo puedo crear cualquier tipo de teoría al modo en que lo hace la ciencia moderna. El tema está de dónde estoy partiendo. ¿Estoy partiendo desde una teoría o estoy partiendo desde una evidencia? ¿Se fija? Y lo que hacen, sobre todo además cuando trato un tema, un objeto de estudio que no es propio de la ciencia en la que estoy yo metido. O sea, que un científico, un físico, trate de hablar sobre la existencia, por ejemplo, sobre el sentido último de la vida humana es algo que no se entiende mucho, digamos, porque no puede explicar ni incluso la razón de existencia un científico, porque no es materia de la ciencia, porque no es el ente, en cuanto ente, no es captable por el sentido. ¿Me entiendes? El acto de ser no es captable por el sentido. Entonces, por eso le digo, o sea, a veces reducen el acto de ser al existir concreto, ya, pero eso es una forma de manifestación secundaria. Entonces, por eso le digo que o sea, el problema está en tomar el objeto de acuerdo a lo que su mérito exige, digamos. Y por eso es que si yo quiero hablar de la movilidad, iré a la física, cuyo objeto es el ente móvil. Si quiero hablar de la cantidad de los entes, iré a las matemáticas. Si quiero hablar de la vida de los entes, a la biología. Si quiero hablar de la manifestación social de los seres humanos, iré a la sociología. Si quiero hablar pero si quiero hablar del sentido de las causas últimas de toda la realidad, y por lo tanto el ente en cuanto a ente, bueno, tenemos que ir a la filosofía y a la metafísica. O sea, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tú tomaste la decisión desde el siglo XVII en adelante, por ejemplo, de que efectivamente todo conocimiento tenía que tener una claridad y distinción al modo en como las tiene matemática, y obviamente la matemática deviene de la percepción de la dimensión cuantificable del ente material, obviamente todo se redujo a la materia. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Por eso es que la cantidad o teorías o explicaciones son muy interesantes y pueden ser muy simpáticas y muy estudiadas por muchas personas. Ahora, otra cosa es que digan algo respecto de eso. Digamos. Para que digan algo, tú te tienes que meter al objeto según el objeto que estás estudiando, según la naturaleza misma del objeto que te exige un modo de acceder a él. Y ese modo de acceder es la disciplina científica que utiliza. Si yo quiero explicar, si yo quiero empezar a explicar lo que es no sé, pues la diferencia entre un abedul y un palto, bueno, tengo que estudiar botánica y cómo estudiar botánica experimentando y analizando físicamente los árboles y haciendo clasificación y diferencia, características, etcétera, etcétera, porque eso es lo que hace un botánico. Pero si yo quiero explicar lo que es el sentido último de la vida humana y me meto a explicar lo que es la materia para explicar, bueno, es que partiste del principio de que entonces toda la vida humana se reduce a la materia, ya, pero eso es una toma de posición. No es una explicación a partir de lo que te exige el objeto. ¿Me entiendes, no? Porque es una pregunta última, no es una pregunta experimental física. No sé si me explico, no sé si me está entendiendo para dónde va la argumentación. Sí, profe. Sí, de hecho estoy bien familiarizado con el tema porque me interesa, me intriga. De hecho, Buenísimo. le voy a cobrar la palabra. Le iba a decir, Eso es. mire, le iba a decir ahora, mire, David, la próxima vez que vaya, por favor, recuérdeme eso, mire, yo mañana voy para la universidad y de verdad que le voy a guardar un libro, le voy a guardar un libro, y si por algún motivo me lo llegan ¿cómo se llama?, a sustraer, a robar, a perder, a lo que sea, le doy uno de los que yo tengo aquí en mi casa, ¿ya? De verdad, si a Muchas usted le gracias, profe. interesa, métase en eso. Y ojo, podría ser un muy buen tema, por ejemplo. ¿Usted está estudiando filosofía o se No, metió yo en estoy literatura o historia? estudiando. No, yo soy estudiante de historia, pero me interesa mucho el tema Ya, por perfecto. No se ejemplo, la preocupe, no se existencia preocupe. de Dios y el humano. No se preocupe, nadie es perfecto. ¿Ya? Nadie es perfecto.
Pero, como les decía, al final yo igual le voy a pasar el texto, es un poco arduo, pero es muy bueno. Es muy bueno, ¿ya? Yo creo que igual le va a servir las clases que hemos tenido acá, ¿ya? Ya pues. Bien, buena pregunta, don David. Muy bien. Entonces, precisamente aquí le debo, porque se percibe a sí mismo, es que se busca su trascendencia en la búsqueda del sentido de su existencia. Esto es muy bonito. O sea, justamente por tu dimensión inmanente, es que además se evidencia tu trascendencia, porque buscas el sentido de quién eres tú. O sea, si no tuvieras la dimensión inmanente de decir quién soy, cuál es el sentido de mi existencia, por qué existo, de dónde vengo, cuál es hacia dónde voy, en el fondo, por qué existo en este minuto, no existí en otro momento, cuál es la razón última de todo cuanto existe que es diferente de mí. ¿Me entiendes? O sea, la misma pregunta por la realidad expone que tú te has percibido a ti, si no, no te podrías preguntar aquello que no eres tú. Bueno, eso es lo que evidencia la trascendencia también de la persona. ¿Se fijan o no? Gran parte de su propia explicación la encuentra siendo ciencia. Por eso es que decía Aristóteles que toda ciencia, toda la ciencia y las artes se ordenan a una sola cosa, que es el bien del hombre. Podríamos decir nosotros, 2400 años después, al bien de la persona, ¿no? En tanto que ente intelectual, subsistente, distinto en la naturaleza racional, y por lo tanto, desde esa subsistencia, desde esa percepción de sí, se pregunta todas esas cosas, pero no simplemente para conocerlas, sino que también para saber quién es, en qué lugar está. Porque al final tú todo lo que te preguntas pretendes conocerlo para tú poder saber mejor al final quién eres. ¿Dónde estás? No solamente te interesa saber cuál es el origen de todo, del universo por saber qué creó todos, no, sino que para saber también quién eres tú. O sea, en último término, es lo que quieres saber. En último término, la pregunta más profunda de la historia de la humanidad es quiénes somos. Es el misterio más grande y todas las ciencias se ordenan justamente a este bien, a saber quiénes somos, a responder un poquito más de quiénes somos, cómo nosotros relacionarnos con esto y al mismo tiempo poder ser plenos en esto que mientras lo vamos conociendo. ¿Se comprende? Bueno, eso es un poquito, chiquillos, lo que yo les quería pasar, perdón que lo había pasado rápido, mi idea era pasarlo lo más rápido posible, porque además quería recordarles un poquito cuál es ¿cómo se llama? Esta, eh, esta unidad, como les dije en un comienzo a los que estaban conectados, esta unidad de la asignatura. O sea, si ustedes se dieron cuenta, teníamos tres unidades, ¿no? Teníamos tres unidades. Teníamos la unidad en la que nosotros partimos preguntándonos un poquito quién es qué es el hombre, ¿no? O sea, y por lo tanto hablamos de la interioridad del cuerpo, hablamos de lo que es la vida, hablamos de lo que es la vida como principio metafísico. Hablamos después sobre la vida, perdón, sobre la unidad cuerpo y alma, hablamos sobre las propiedades del alma, cómo llegamos a la noción del alma, a partir de qué evidencias, etcétera, etcétera, para finalmente darnos cuenta que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. O sea, Margarita es un ser que tiene una dimensión material y una dimensión inmaterial, y que esta dimensión inmaterial evidentemente nos es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque va más allá, incluso es algo que no cae directamente a lo proporcional a nuestra inteligencia, por cuanto nuestra inteligencia está ordenada primero y fundamentalmente a la materia, como lo vimos en la segunda unidad, porque en la segunda unidad, después de haber visto lo que es el hombre, empezamos a ver entonces lo que son sus facultades. ¿Por qué vimos las facultades, chiquillos? Las facultades las vimos porque necesitamos entender en qué consiste la vida humana, ¿no? Entonces teníamos que ver en qué consiste la vida, el conocimiento sensible, el conocimiento intelectual, la vida volitiva, la vida afectiva y la libertad, ¿no? Esos son como los cinco grandes temas que teníamos que ver nosotros, y los pudimos desarrollar a lo largo de la segunda unidad para poder así entender un poquito cómo al final en nuestro actuar práctico todas estas facultades confluyen, ¿no? Siendo, sin embargo, la actividad más alta el acto de entender, ¿no? O sea, lo más alto, la actividad más alta, la vida más propia del ser humano es la vida intelectiva devenida de la facultad de la inteligencia, principalmente, a pesar que también, o sea, no obstante, también hay que incluir la voluntad, ¿no? Porque un ente intelectual siempre tiene la facultad de inteligencia y voluntad, y por lo tanto siempre realiza el acto de entender y querer, ¿no? Y una vez, por lo tanto, entendido esto, comprendido un poco cómo este ser humano, que es
cuerpo y alma, y al mismo tiempo en esta dimensión, en este devenir de su actuar, a través de sus facultades, confluyen todas sus dimensiones y todas sus facultades afectiva, o más bien apetitiva, sensible, apetitiva, racional, de conocimiento intelectual y conocimiento sensible, es que entonces pasamos finalmente a entender qué es lo que es este sujeto. Ya entendido entonces que es un ser de cuerpo y alma, una unidad sustancial, ¿cierto? Inseparable, ¿no? De cuerpo y alma, donde la vida no es un añadido, sino que lo constituye como tal, justamente forma parte de lo que es, ya es un viviente, es que entonces comprendemos que todo se da en esta unidad. Bueno, ¿y dónde se encuentra al final esta unidad? En que justamente es una persona. Y ahí vimos, si ustedes se acuerdan, empezamos a ver el origen del término persona, cómo esto fue desarrollándose a lo largo de la historia, heredado primero de los griegos antiguos, pues luego de la ortodoxia cristiana, para finalmente terminar en la filosofía medieval y ya posteriormente la filosofía moderna y contemporánea, ¿no? Donde logramos comprender que la persona es un subsistente distinto de naturaleza intelectual. ¿Y eso qué significa? Que esa es única, irrepetible e insustituible y amable por lo que es. Es un fin en sí misma, como decía Kant, ¿no? Y por lo tanto, en esta dimensión, de comprensión de lo que es la persona como un subsistente distinto de naturaleza racional, es que entonces nos dábamos cuenta al mismo tiempo su dimensión social, ¿cierto? Obviamente todas las propiedades que le siguen, en tanto que ser personal, como son la incomunicabilidad, la libertad, la responsabilidad y la vida interior o interioridad, que es lo más radical al momento de entender lo que es la persona y que de alguna manera también se ve reflejada en la clase de hoy cuando analizamos el tema de la inmanencia, ¿no? Y por lo tanto, después de haber visto esta dimensión social, podemos explicar entonces que este sujeto personal máximamente digno es entonces un alguien y no un algo. Y este alguien es un ente que se explica tanto por lo interior que hay en él como por algo exterior. Y por lo tanto tiene una dimensión inmanente y una dimensión trascendente. ¿Se fijan? Donde tenemos que explicar, si ustedes quieren, que en realidad en el ser humano encontramos en Margarita una inmanencia mitigada y una trascendencia mitigada, podríamos decir. ¿Se fijan? Que vale decir que Margarita no es pura inmanencia y no es pura trascendencia, sino que tiene un poco de ambos, lo cual te ayuda a explicar con mucha mayor claridad por qué Margarita tiene la vida intelectual que tiene el dominio de los actos que tiene la conciencia de sí, etcétera, y al mismo tiempo cómo es que, no bastándose a sí misma, requiere de las demás personas para supervivencia, para existir, para sobrevivir y, por supuesto, para tener una vida plenamente humana. ¿Se fijan? ¿Me siguen o no? Me dice que estuve medio rápido, bueno, como es la última clase, todo se perdona. ¿Me siguen o no, chiquillos? Sí, profe, todo bien. Ya, buenísimo. Bueno, como les decía, chiquillos, esta es la última sesión de clases. La prueba ya está en el sistema. Acuérdense que está en la semana 17, dice Solemne 2. La idea es que la respondan, ojalá de aquí al día domingo ya la puedan responder. Y como les digo, para mí, ¿qué les puedo decir? Pues chiquillos, para mí ha sido un verdadero agrado hacerles clase. Este es un curso que además me gusta mucho y además en general cuando participaron con preguntas bien interesantes y nada, bueno, yo sé que algunos no se pueden conectar siempre, pero siempre es importante poder participar y estar en las clases en vivo, ¿ya? Ustedes saben que las clases siempre son grabadas, pero la idea es que ojalá siempre ustedes de aquí en adelante, lo que les deviene en sus carreras, puedan ir participando siempre cada vez más, porque a la medida en que también participan, se hace más dinámica la clase tanto para los alumnos, pero también para ustedes, ¿no? Porque están muy metidos en las sesiones. Me interesa que ustedes ojalá, hayan disfrutado las sesiones de clase. Y bueno, nos estaremos viendo, los que estudian filosofía, nos vamos a ver en el séptimo semestre, ¿ya? Y sobre todo en el curso de teoría del conocimiento, si es que lo sigo dando de aquí a 6 semestres más. Eh, pero bueno, ahí padecerán, porque ese curso, como les digo, mis alumnos todavía lo están padeciendo. Fue la sesión pasada el lunes, la última sesión, y la verdad es que les encantó el curso, pero me dijeron, profesor, no sé si entendí, pero es parte de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Después uno va entendiendo de a poquito. ¿Ya? Chicos, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.
Yo aquí, Cristian, yo en lo personal me gustó mucho esta asignatura, creo, de la semana, la asignatura que más disfruté. Yo estoy en licenciatura en filosofía, entonces es algo que me apasiona y me gusta mucho. Y sobre todo el tema de inmanencia y trascendencia, que hoy día estuve leyendo el texto de Mankey Lunas. Y hay una crítica que nomás simplemente al autor, que él habla de de encontrar la personalidad a través de la inmanencia y trascendencia, pero de trascender lo absoluto, como desde lo espiritual. Y se podría, digo yo, si tuviera autor, trascender simplemente con el amor hacia el otro, sacando lo Ya. espiritual. Sí, sí. ¿Sabe lo que le respondería el autor? Es que ¿Qué yo entiendo lo que respondería? usted va. Yo entiendo lo que usted va y está en lo correcto. Lo que pasa es que el autor le diría, bueno, es que eso es precisamente lo espiritual. No hay forma de trascender si es que no es desde lo espiritual. En lo espiritual se refiere a esta dimensión, justamente espíritu se refiere a la trascendencia del alma. Entonces usted cuando ama se trasciende a sí mismo. Entonces en el fondo sea trascendencia a un ente trascendente, ¿ya? Porque en un ente trascendente no solamente es Dios, sino que puede ser otra persona, porque otra persona también es trascendente. ¿Me Ah, ya, entiende, no? claro. Claro, lo que pasa es que él está un poco diciendo, está justificando por qué, en el fondo, nosotros estamos necesitados de una trascendencia absoluta. En el fondo, necesitamos, queremos ser felices, no queremos ser medianamente felices. Y la felicidad pasa por una dimensión que colme a todo el ser humano en su dimensión tanto inmanente como trascendente. Y claro, pero la trascendencia no la alcanzas porque te mueres. Entonces, de alguna forma, él dice, bueno, parecía ser que es necesario una trascendencia que colme eso. Y uno dice, entonces la única trascendencia se justifica desde esta, podríamos decir, casi que fe. No, 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 no. Es que esa trascendencia también se expresa justamente a partir del amor entre dos personas. Porque eso, al final el amor entre dos personas es una manifestación de trascendencia espiritual. De hecho, mire, la trascendencia también se manifiesta en dar la vida por una causa justa, por lograr, a ver, se lo planteo en estos términos. Si, un ejemplo concreto, cuando Pratt, por ejemplo, salta al Huáscar, él no salta al Huáscar porque sintió la adrenalina de saltar al Huáscar. Él salta al Huáscar porque sabe que necesitaba mantener ahí al Huáscar más tiempo, aunque sabía que la cosa no había por dónde dar la vuelta, pero necesitaba mantenerse ahí, necesitaba mantener al Huáscar ahí para que llegara en su momento la Covadonga, la independencia, y que llegaran, porque si no, se iban a tomar el norte. Iban a padecer muchos chilenos. Entonces, justamente por esa razón el tipo va y lanza y se inmola en el fondo, y por eso es que es un acto de heroísmo, no es un acto de temeridad, es un acto de heroísmo en tanto que sabe que va a morir y lo va a hacer por un bien mayor. De hecho, esa es la razón del por qué, entre otras cosas, me acabo de acordar de esto, pero esta es la razón del por qué los japoneses, no sé si ustedes sabían eso, pero en Japón hay 3 estatuas que tienen los japoneses como expresivas de lo que es el verdadero espíritu del Bushido japonés, que es como el samurái. Una estatua del almirante Nelson inglés, otra estatua de Toho, de Hilary Toho, era el comandante en la Segunda Guerra Mundial, y otra estatua de Pratt. ¿Sabían ustedes o no? Como expresivo justamente de lo que es no sé si era Toho, que puede ser que sea otro japonés, pero era expresivo de lo que es la inmolación por una causa justa y por lo tanto por buscar el bien de otros sin jamás ver una sola pizca del bien propio en eso. La pregunta es, ¿cómo es posible que un ser humano haga algo así? Bueno, justamente porque trasciende, o sea, porque hay una dimensión en el sujeto que trasciende la materialidad de su individualidad, que es justamente espiritual, que ve más allá del orden de la materia de su individualidad. Y eso es el bien de los demás, aún existiendo posterior o más allá de su propia individualidad y posterior a su muerte. ¿Se fija? Por eso es que eso es un poco lo que quería decir el autor. Ahora, el argumento de él va orientado a una dimensión trascendente, incluso existencial como divina, por supuesto que sí, pero en la raíz del argumento está esto que le digo yo. ¿Me entiende? Sí, sí lo entiendo. Claro, porque él lo separa igual, amor y Él lo espiritualidad, separa, como, claro. porque si fuera como con esta argumentación, simplemente diciendo amor, se podría entender que también existe la espiritualidad en ese mismo. Claro, claro, lo que pasa es que él quiere explicar, bueno, pero si fuera así, no va a ¿por qué nuestra espiritualidad, o sea, nuestra tendencia es el amor infinito, no finito?
Claro. Y como eso hace un amor infinito, tiene que haber un bien infinito. ¿Me explico, no? Ahora, Sí. otro ser humano, otra persona, ¿es un bien infinito? Sí, hay una cierta infinitud, en tanto que es inmaterial y por lo tanto abierta a toda la realidad, por supuesto que sí, pero igual somos finitos en tanto que criaturas. Entonces no colma de alguna manera toda la apetitividad de un bien infinito. Me está haciendo hablar en metafísica, así que es culpa suya, ¿eh? Así que compañero Ah, después lo está retan bien. a usted, no a mí. ¿Ya? Entonces, pero para que se entienda, ¿no? O sea, a eso, por eso es que la argumentación, o sea, si lo hubiera dejado en el amor, no le hubiera servido a él para cerrar el tema. Ese es el punto. Ya. ¿Me explico? Bueno, Pero está muy bueno. Pero eso es bueno, es que así que leen los textos, así que me alegro que me haya hecho el comentario. ¿Ya? así que eso, profe, gracias por la Ya, clase y yo muy feliz también por haber participado acá y aprender. se lo agradezco muchísimo. A ver si es que nos encontramos en teoría del conocimiento. Acuérdese llegar allá con una buena caja de cefalmín y todos sus derivados. ¿Ya? Pero Ya, lo va a pasar chancho. Acuérdese, me lo va a pasar chancho en el curso. ¿Ya? ya, profe. Ya pues chicos, un agrado haberlos tenido a todos. Quedaron 15 minutos, así que vaya a hacerse un cafecito. Les mando un abrazo a todos y que estén muy bien. A ver si que cuando pasen por la universidad pasen a verme, ¿ya? Porque Ya. algunos además no los voy a tener porque van a ir a Historia y Filosofía como Don David. Así que a David le debo un libro. ¿Ya? Y bueno, a Pablo, si es que, no sé si Profe, era Pablo que me había comentado u otro que me había dicho, creo que Cristian quizás, que le puede interesar este tema, también le puedo dar el mismo libro. Don Pablo. profe, no, sí, bueno, quería agradecer la clase, creo que fue una clase muy lúcida todo este semestre, de abrirnos un poco la cesera, a mí en especial lo puntual de muchas cosas que pasan a diario en uno, tanto como persona, como papá, como pareja, como hijo. Yo lo aterrizo siempre a ese grado, a ese nivel, Qué bueno. porque me toca día a día. Entonces, sí, le agradezco mucho, creo que fue una clase muy dinámica, su energía que entrega ahí en vivo es muy importante, es un plus importante que no todos los profes lo tienen, así que los felicito. Muchas Así gracias, que Pablo. muchas gracias, profesor. Otra cosa, profe, Dígame. esta última prueba solemne o trabajo hay que Sí. entregarla hasta el domingo. Sí, lo que pasa es que la próxima semana es de examen, entonces Ya, yo les voy a tener que mandar el lunes el examen para que ustedes lo hagan a lo largo de toda la semana, porque si no, cuanto más se demoren en llegarme a mí los trabajos, menos tiempo van a claro, tener para responder. Entonces al ya, final, perfecto. ahora la prueba, si ustedes la revisan, la prueba se van a dar cuenta que no es complicada, o sea, para Ya, nada. O sea, me interesa mucho que el utilicen los trabajo. textos, chicos. Eso, que utilicen los textos que yo les mandé. Ujú, Utilice los textos y haga una reflexión. O sea, las exacto. respuestas no tienen que ser eternas. A mí lo que más Ya, me importa, chiquillos, es que ustedes utilicen bien los textos, que citen bien, ¿se fijan o no? ya, Que utilicen ya, bien el modo, que se empiecen a acostumbrar a utilizar los textos para apoyar una respuesta, ajá, porque acuérdense que su trabajo de final, de grado, es un paper. Entonces, ustedes la idea es que lleguen súper familiarizados de cómo ir escribiendo y citando autores. ¿Me entienden o sí, no? ya, Y que no sea simplemente un collage de citas. No, 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 que yo quería explicar toda esta idea. El primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, quinto esto. Perfecto. Y para cada una tengo una cita que me apaña. Aquí la de este, luego la de este otro, luego la de este otro, y así. Así es, ya, eso es lo que yo creo que ustedes se vayan familiarizando, porque después, ¿saben lo que pasa? Les va a salir así. Y claro, cuando más les fácil. salga así, ¿saben lo que pasa? Cuando les salga así, ustedes saben lo que va a pasar, que muchos de ustedes van a querer seguir una carrera académica probablemente. Y Ujú, cuando quieran seguir una carrera académica y van a tener que hacer un posgrado, un magíster, por ejemplo, ustedes van a querer después salir a trabajar, no sé, porque quieren hacer clase en la universidad. ¿Y saben lo que les van a pedir en la universidad? Paper, claro, trabajo investigativo. paper. Po. Entonces, ¿qué mejor que partan a hacer? Por eso es que el trabajo de investigación acá, cuando yo hice las carreras, en el fondo, porque a mí me tocó hacer las carreras, idearlas todas, digamos, yo puse como requisito, o más bien, la formación de investigación. Y por eso es que ustedes, en todos los cursos, ustedes tienen que entregar trabajo. Ujú, Y tienen que traer trabajos con citas. Y tienen que, en el fondo, para que ustedes vayan soltando la pluma. Y por eso siempre les digo a mis alumnos, chicos, por favor, no ocupen inteligencia artificial. claro, Equivóquense ustedes. Equivóquense en el estilo, equivóquense en el momento de citar, equivóquense en el momento de escribir, equivóquense todo, porque si no, al final, no es suyo el trabajo y el hábito intelectual no lo está adquiriendo. Por eso es exacto. que es mucho mejor que se saque un 4 que se saque un 6 con inteligencia artificial, pero 10 veces mejor. 10 Mm, veces mejor. Porque después cuando te saques un 4 o 5, avanzaste 5 décimas.
Después cuando saques un 5-5, avanzaste. Y después, ¿sabes lo que pasa? Que al final ni siquiera vaya a tener que recurrir a inteligencia artificial. Ya. Se los digo de otra forma, chiquillos. Perdonen la autorreferencia que no tiene nada que ver con una especie de manifestación de soberbia, pero como yo no tenía inteligencia artificial, yo tuve que aprender así nomás. ¿Y saben lo que pasa? Que hoy día escribo 4 papers en el año. Y salen así. ¿Y saben por qué? Porque no le tengo que pedir ayuda a nadie. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hace mejor un futbolista? Entrenar. Si no entrenas bien, ¿qué es lo que va a pasar? Después el partido te va a costar. ¿Se fijan o no? Como dice Ana, a la Anita, la práctica hace al maestro. ¿Se fijan? Y después el maestro, a través de su integridad, se vuelve sabio. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes entiendan. O sea, cuando uno de repente se encuentra apretado, pucha, que tengo que zafar, mejor ocupo la inteligencia. No, 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 no. No hagan nada, no hagan nada, todo, hasta cuando estás apretado a un trabajo que te salga penca. Sí me va a salir penca. Ya, listo. Y me voy a acostar. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Tomo el peso de mi decisión o tomo el peso de lo que me pasó y por lo tanto me voy a tener que organizar más. Es como cuando una vez un alumno llegó tarde, me acuerdo cuando yo hacía clase en presencial, y llegó tarde y me dijo, profesor, es que salí, la micro se me quedó en pana y no pude llegar al examen. Sí, lo reprobó, a tener que llegar a ver lo otro. ¿Pero por qué? Porque claro, usted tenía un examen, valía el año entero, entonces no tenía que llegar 10 minutos antes, tenía que llegar 1 hora antes. Lo mismo va a pasar el día de mañana en la pega, y ustedes lo saben muy bien, muchos de ustedes trabajan. Y si el día es un día donde es crucial y tú tienes que presentar algo y la cuestión, no vale que se te quede un pan en la micro. ¿Me entienden o no? Y ustedes lo saben, o en la familia, ¿no? Es que mi hijo se accidentó y la verdad es que no puede salir porque está no sé en qué cosa. No, tú se la arregláis, llegáis de alguna forma. ¿Se entiende, no? Es lo mismo que tiene que pasar acá. Es lo mismo que tiene que pasar en la formación, sobre todo ustedes, que en esto que es tan vocacional, ¿no? Que es la literatura, la historia, la filosofía y las humanidades. Entonces, es aquí donde yo tengo que aprender todas las habilidades para que eso que me gusta más encima cada vez me vaya saliendo más fácil, nada mejor. ¿Por qué yo entreno y me saco la mugre entrenando fútbol? Para que cuando juegue cada vez más libre. Po. Cada vez más, mientras mejore mi entrenamiento, cada vez hago más lo que yo quiero en la cancha. Porque si no, si entreno mal, hago apenas lo que puedo. ¿Se fijan? Pero bueno, el fútbol sirve para muchas cosas, ¿no? Pero, en fin. Bueno, eso les quería comentar. Ya, chiquillos. Oiga, un gusto, de verdad, y le agradezco mucho las palabras que me han dicho, así que espero que en verdad lo hayan disfrutado y que también disfruten a nuestros profesores, porque se los digo sinceramente, los hemos escogido, pero con, con, con pinza. A mí me interesa, y con esto cierro, a mí me interesaba desde un comienzo, chiquillos, ponerles profesores entretenidos, didácticos, lateros, muy importante tener profesores lateros, muy importante tener profesores difíciles, muy importante, ¿por qué? Porque la vida es así. O sea, porque te va a tocar el día de mañana en un trabajo, en un tema que a ti te encanta, ir a una exposición de tal autor que es seco y el tipo te habla monótono, sin ni una diapositiva, con una tonalidad que apenas lo escuchas, que tienes que poner 10 veces más de tus facultades para poder entenderlo. Sí, por eso mismo es que es así. Por eso mismo es que así es así la licenciatura. No tengo puros tipos didácticos, entretenidos, que podrían hacer todo un stand-up comedy. No, viejo. Yo tengo profesores de todo tipo. Viejos, jóvenes, lateros, simpáticos, desagradables, agradables, de todos. Y de adrede. Sobre todo los lateros, de adrede. Porque yo necesito que tú seas capaz, pasando por esos profesores y habiendo aprobado esa asignatura, que hayas adquirido los hábitos suficientes de concentración, incluso a veces tener que ver de nuevo la misma grabación para poder entenderlo, porque después te va a servir al momento de dedicarte a la vida profesional. ¿Se fijan? Y ni hablar en el ámbito de las humanidades. Lateros hay por doquier. ¿Ya? Así que es muy importante ese tipo. ¿Ya? Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Un gusto, ¿ah? Cuídense mucho. Gracias, profe, muchas gracias por todo. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Gracias, Acuérdense. profesor, que le vaya muy bien también. Gracias, Claudia. El trabajo, acuérdense, la solemne hasta el domingo, por favor. Calcule para entregarla el domingo, ¿ya? A más tardar. Abrazo a todos. Chao, chao.